agradecemos y damos la bienvenida de parte de Handitech Academy. Les habla Paul Córdoba, soy investigador de datos dentro de Handitech Academy y expositor en muchas de las carreras que nosotros proponemos dentro de nuestra plataforma DataBits para las capacitaciones enfocadas en la enseñanza de ciencia de datos y Big Data. El día de hoy vamos a analizar un tema muy de moda, podríamos decirlo, que es el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos como instructor, como expositor, Arturo Sánchez Palacios. Ustedes lo pueden ver ahí. Arturo, bienvenido. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el dato detrás del texto. Y vamos a abordar esta temática del procesamiento del lenguaje natural, analizando algunas implementaciones, algunos ejemplos prácticos y una explicación dinámica, en este caso por parte de Arturo. A manera de una breve introducción, él es graduado en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en inteligencia artificial, trabaja como consultor en estos proyectos en la empresa Dinámica e imparte cursos relacionados en este caso. Le damos la bienvenida a Arturo. Les comento, Arturo nos está hablando desde España, así que por la diferencia horaria ya es la madrugada y te damos las gracias por poder participar y hablarnos más acerca de este tema de interés. Bienvenido, Arturo. Bueno, Pablo, gracias a ti por esta bienvenida. Gracias a todos por venir. Bienvenidos a vuestra esta bienvenida. En primer lugar, darte las gracias, Paul, por esta invitación para hablar de NLP, que es un tema que a mí realmente me apasiona y siempre es un placer poder compartirlo con más gente. Y espero que todos los presentes os encontréis bien en esta situación tan complicada que estamos viviendo a nivel mundial y poder pasar una hora entretenidos hablando de algo distinto del coronavirus para variar un poco. Bueno, en esta charla comenzaremos con una breve introducción al procesamiento del lenguaje natural. En ella empezaremos por explicar realmente lo que es el procesamiento del lenguaje natural y por qué es una técnica tan relevante en la actualidad. Tras ello veremos algunas de las principales aplicaciones que podemos encontrar en nuestro día a día de esta disciplina, cómo puede facilitarnos hasta cierto punto la vida, hacernos las cosas un poco más fáciles. Veremos también tres modelos, en este caso, BERT, Muse y GPT-3. Son tres de los modelos actuales más punteros y más utilizados por las empresas para el procesamiento general de texto y la generación de texto. Entraremos más en concreto en la materia. Y por último, habrá un tiempo para unas pequeñas conclusiones, resumir un poco lo hablado hasta el momento y resolver todas las dudas que os vayan surgiendo. Como bien comentó Paul, ir dejándolas en el chat y cuando finalice la exposición podremos debatirlas, comentarlas, cualquier duda que tengáis o cualquier comentario, no dudéis en dejarlo allí. Bien, dicho esto, entremos en materia. Lo primero es explicar qué es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que busca conseguir que los ordenadores, que el poder computacional sea capaz de entender los lenguajes naturales. ¿A qué llamamos lenguaje natural? Lenguaje natural es cualquier idioma que habla el ser humano. Puede ser el español, inglés, francés, cualquier idioma que tiene una espontaneidad, que no está formado como un conjunto de reglas 100% formales, siempre hay excepciones. Bueno, pues lo que busca el procesamiento del lenguaje natural es una comunicación entre algo tan espontáneo y entre comillas abstracto como el lenguaje natural con algo tan formal como es un ordenador, algo entre comillas tan cuadriculado. Aumentando este desafío, los textos que nosotros solemos tratar pueden ser orales o escritos. Un ordenador es capaz de procesar desde conversaciones orales entre dos personas hasta el chat que pueden intercambiar por WhatsApp, por ejemplo. En este sentido, el procesamiento del lenguaje natural se extiende a cualquier tipo de formato. Bien, una de las cosas que quiero explicar y que me parece muy importante porque últimamente observo en distintos ámbitos que genera conflicto es que el procesamiento del lenguaje natural es un subcampo de la inteligencia artificial, pero no es un subcampo del aprendizaje automático. O machine learning. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que el procesamiento del lenguaje natural actualmente se realiza principalmente con modelos de machine learning, es decir, modelos que son capaces de aprender y más en concreto de deep learning, modelos de redes neuronales de los que hablaremos más adelante. Pero realmente los orígenes y la base de este procesamiento están en sistemas formales de reglas, es decir, en lo que podríamos llamar programación tradicional. En este sentido, el NLP, como vemos en este diagrama, es un subcampo de la inteligencia artificial
que se cruza con el Machine Learning y el Deep Learning, pero no todo el NLP está contenido en el Machine Learning. Esto es de vital importancia, ¿vale? Bien, ¿por qué hemos elegido hacer este webinar sobre el procesamiento del lenguaje natural y no sobre cualquier otro tema? Bueno, pues porque en la última década se está produciendo una auténtica revolución en este campo. Prueba de ello es esta pequeña línea de cronograma que vemos aquí en un pequeño ejemplo, simplemente de hasta qué punto prácticamente a nivel anual, incluso más de una vez al año, modelos realmente disruptivos y revolucionarios aparecen. Empezamos con los embeddings de Where2Vec y Clock, que es un concepto que veremos un pelín más adelante. Los transformers, que son sistemas especializados de redes neuronales, modelos como BERT y GPT-3, que han aparecido en los últimos años y que realmente han supuesto una auténtica revolución, tanto por su potencia computacional, es decir, lo realmente complicados e intrincados que son, como por sus increíbles resultados y todas las aplicaciones a las que han dado lugar. ¿A qué se debe esta revolución? Bueno, pues principalmente se debe a que las empresas han dado cuenta de que pueden adquirir una gran ventaja competitiva mediante el tratamiento de los datos de texto, es decir, todos los datos que se encuentran mediante lenguaje natural. Esto ha supuesto una revolución a nivel de inversión dentro de estos modelos, lo cual ha permitido que el campo científico se pueda desarrollar de una manera increíblemente rápida, mejorando con muchísimos otros modelos. Las empresas como Google, Microsoft y Facebook han invertido muchísimo dinero en conseguir desarrollar estas ideas y junto con ese dinero también son las grandes poseedoras del dato. Nos podemos imaginar cuánto dato textual puede tener una plataforma como Facebook, que almacena todos los posts que han escrito todos sus usuarios, todas las conversaciones de mensajes, todos los comentarios en fotografías, o alguien como Google con servicios como Gmail o YouTube, que actualmente es de Google. Realmente es una cantidad de datos ingente que permite entrenar modelos muy, muy potentes. Bien. Realmente el texto es un tipo de dato llamado dato no estructurado. El dato no estructurado se ha revelado como una de los grandes descubrimientos, entre comillas, no descubrimientos, pero revelaciones de esta última década por su vital importancia, porque contiene hasta un 80% de la información. Es decir, un 80% de la información con la que trabajan las empresas está realmente en dato no estructurado. Pero, ¿qué es el dato no estructurado? El dato no estructurado es todo el dato que no se puede almacenar en una tabla. Es decir, si nosotros tenemos los valores de una cotización en bolsa, eso es dato estructurado. Podemos tener una columna con las fechas y al lado el nombre de cada valor y una tabla con el precio que ha tomado la acción en cada día, en cada hora, nivel de granularidad que queramos. ¿Qué es el dato no estructurado? El dato no estructurado son las fotos, los vídeos, los GIF, los textos, los libros, los PDFs, la combinación de texto e imagen. Todo este tipo de cosas son datos no estructurados y realmente es lo que aglomera la mayor parte de la información actualmente. En este caso hablamos de un 80% en general, pero es que cuando trabajamos con empresas como pueden ser empresas de telecomunicaciones o redes sociales, este dato no estructurado aumenta hasta un 95%. Y dentro de este dato no estructurado, el que más información suele acumular es el dato de texto. Por eso el procesamiento del lenguaje natural lo que nos permite es empezar a explotar ese dato de una manera automática y procesada. Bien, una vez que ya hemos entendido un poco cuál es la relevancia de esto y por qué hemos decidido hablar sobre esto y por qué esto está sufriendo una gran revolución, vamos a ver las principales aplicaciones que se han desarrollado a lo largo de los años y realmente lo cercanas que son a nosotros, es decir, lo próximas que están en nuestro día a día. Bien, por ejemplo, chatbots y asistentes virtuales. Un asistente virtual no es más que ese pequeño aparatito que muchas personas tienen en su casa, como puede ser Alexa de Amazon, OK Google, que permite realizar tareas y mantener, entre comillas, una conversación. Es decir, el chatbot es capaz de entendernos y de respondernos. Bien, esto es uno de los grandes intereses uno de los áreas más complicados y más desarrollados a su vez del procesamiento de lenguaje natural porque explota dos grandes ramas. Por una parte, la rama de comprensión. Si yo le digo a Alexa, Alexa, pon la calefacción, Alexa tiene que entender lo que le estoy pidiendo, tiene que poner la calefacción y además tiene que emitir una respuesta que yo pueda comprender para saber que la calefacción se ha encendido. Entonces realmente estamos trabajando por una parte con la comprensión, pero también con la generación de lenguaje.
De la misma forma, los chatbots que tienen múltiples empresas bancarias o de transporte y que nos permiten una asistencia 24 horas de manera eficiente, sin tener que esperar colas, sin tener que esperar a que un teleoperador se quede libre, facilitan hasta cierto punto esa fluidez de comunicación y esa eficacia a la hora de poder tener un servicio 24 horas omnicanal que se puede consultar desde un ordenador, desde un móvil, incluso por teléfono con grabaciones. Este es una de las grandes aplicaciones a nivel empresarial que se han usado en los últimos años y que han sido una auténtica revolución. Bien, otro campo bastante interesante es la extracción de información. La extracción de información consiste en poder procesar grandes cantidades de textos y extraer la información exacta que nos interesa sin necesidad de tener un equipo humano que lea estos textos. ¿Esto qué quiere decir? Existen tareas realmente tediosas como las que se pueden dar en un registro de la propiedad en la que existen miles y miles de contratos de alquiler de piso en el que quizás necesitamos extraer una información muy concreta. Por ejemplo, el nombre del arrendador y del arrendatario, el precio de la renta y la dirección del inmueble arrendado. Si una persona tiene que hacer todo eso y tiene que recorrer 1000 contratos, aunque sea una tarea terriblemente fácil y sin un gran cansancio intelectual, requiere una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, si somos capaces de entrenar un modelo, el modelo podrá procesar quizás 1000 contratos en apenas segundos, minutos como mucho, y es capaz de localizar esta información y no de una forma programada, es decir, no pensar de la primera a la quinta palabra está la dirección, porque eso no siempre es así, existen distintos modelos de contrato, pueden compararse contratos hechos en un municipio con contratos en otro, sino aprendiendo el tipo de información que se encuentra dentro y siendo capaz de extraerlo. En este sentido, los sistemas de extracción de información también han sido muy utilizados por los buscadores, principalmente Google, para ser capaces de extraer dentro de, por ejemplo, un artículo de Wikipedia las palabras que son más importantes a la hora de realizar una consulta y conseguir organizar los resultados de una búsqueda de manera que sean de la mayor satisfacción posible. Bien. Perdón. Entonces, el siguiente gran campo que podemos ver y que apreciamos en nuestro día a día es la traducción automática. Supongo que todos los aquí presentes hemos usado Google Translate en alguna vez. Y básicamente la traducción automática lo que busca es, como su propio nombre indica, transportar con textos o frases de un idioma a otro sin la necesidad de una intervención humana. A lo largo de la historia ha habido tres enfoques para este problema. Comenzó como la traducción basada en reglas, en la que simplemente teníamos un diccionario que era capaz de traducir palabras, por ejemplo, del español al inglés, perro, dog, gato, cat, y a partir de ahí, y con unas reglas sintácticas fijas, generar oraciones. El gran problema de estos sistemas es que generaban unas oraciones terriblemente antinaturales y en la mayor parte de los casos unas traducciones bastante malas. Por eso, a principios de los 2000 llegó una segunda ola de traducciones basadas en modelos estadísticos. Básicamente, lo que se enfoca en estos modelos, es el estudio de las distribuciones estadísticas de las palabras que hay en los textos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente nosotros, como personas, somos capaces muchas veces de rellenar un texto o de rellenar una información sin necesidad de conocer todas las palabras. Por ejemplo, si yo digo, ayer fui a la playa y construí un castillo de, todo el mundo en su cabeza puede rellenarlo fácilmente con arena. Pero sin embargo, si yo quiero decir, el castillo de Valladolid está hecho de, lo más probable es que todos pensemos en piedra. Pues de esta forma, los modelos son capaces de aprender a partir de la probabilidad condicionada cuál es la palabra más probable que vaya a aparecer. Y esto permite, por una parte, la traducción automática y también la generación automática de textos que veremos más adelante. Por último, aunque aquí lo presento como una vía aparte, como una tercera vía, los modelos de redes neuronales, realmente detrás del deep learning y del machine learning en general lo que se encuentra es la estadística. Son modelos estadísticos, lo que pasa es que son unos modelos estadísticos terriblemente avanzados y con unas características muy concretas, pero no dejan de ser modelos estadísticos. En este sentido, los modelos de redes neuronales y sobre todo los embeddings, que veremos en breves, supusieron una auténtica revolución en todos los campos de procesamiento de lenguaje natural en general, pero en el campo de la traducción automática en particular, permitiendo mediante estos aparatitos que veis aquí debajo, llamados encoders, la traducción automática entre distintos idiomas con unos resultados
muy, muy mejorados. Si lleváis un cierto tiempo usando Google Translate, si recordáis, hace un tiempo, bastante tiempo, hace 7 años en concreto, los resultados que arrojaba Google Translate eran bastante flojos, por no decir malos. Y sin embargo, a partir de 2013 y en futuras actualizaciones, comenzó a hacer unas traducciones incluso de textos de un tamaño considerable mucho más ajustadas. Esto se debe a que en 2013 Google prescindió de los modelos estadísticos tradicionales con probabilidad condicionada para trabajar con modelos de redes neuronales, lo que supuso una auténtica revolución y una mejora en resultados brutal. Bien. Y la última aplicación que vamos a tratar es la generación automática de resúmenes. Como su propio nombre indica, lo que busca esto es generar resúmenes sin necesidad de que un actor humano se lea un texto, sino a través de inteligencia artificial. Existen muchos tipos. Es interesante ver que puede, según el dato de entrada, hacerse resúmenes de un único documento o puede generarse un único resumen de varios documentos. También según la técnica tenemos resumen supervisado o no supervisado según si el dato está etiquetado o no. Y según el propósito, esta es la parte, en mi opinión, más interesante, se pueden generar resúmenes genéricos, es decir, adaptados a cualquier tipo de tema, sin profundizar, por así decirlo, pero también específicos para dominios. Evidentemente, no es el mismo vocabulario en el que se usa para resumir un libro que el que se usa para resumir un manual de medicina. Entonces, quizás, según el propósito, necesitamos entrenar y trabajar con un contexto concreto para utilizar cierta terminología que puede resultar muy complicada para el modelo e incluso para una persona que nunca haya trabajado en el mundo de la medicina. Y por último, basado en una consulta, esto es lo que se suele denominar el question answering, y más que un resumen es que podemos realizarle preguntas al modelo, por así decirlo, y el modelo responderá a estas preguntas con información en el texto. De esto veremos también un poquito en los ejemplos prácticos, muy poquito. Vale, entonces ya hemos visto por qué es útil, ya hemos visto en qué cosas es útil y ahora ya vamos a ver realmente lo que hay detrás, qué es lo que permite la generación de resúmenes automáticos, la traducción automática, qué es la parte técnica que se esconde detrás de todo esto. Bien, para entender la parte técnica es vital entender el concepto de embedding, que es un concepto bastante complicado, pero bueno, he intentado hacer una versión un poco naif para que todos podamos intentar comprenderlo de manera sencilla y llevarnos una idea clara. Bien, un embedding lo que nos permite es tomar palabras y transformarlas en vectores. ¿Por qué queremos que las palabras se transformen en vectores? Para posteriormente poder alimentar las redes neuronales con esos vectores y así poder poder procesar la información que hay en esos textos. Es decir, una red neuronal no se va a poder comer un texto per se, una frase como por ejemplo la casa es roja, no. Sin embargo, si conseguimos convertir la casa es roja en un conjunto de vectores, esto es un campo en el que la red neuronal, si funciona, se siente cómoda y puede extraer la información pertinente. Bien, de una manera naif, lo que está haciendo un embedding es simplemente extraer una serie de características sobre las palabras, sobre el significado de las palabras y valorarlo. Entonces, vamos a ver un pequeñito ejemplo. Lo que estamos generando son vectores que tienen coeficientes entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, cogemos la palabra celular. ¿Cuánto de humano, de la característica humano, tiene celular? Bueno, pues evidentemente tiene muy poquito, un 0,07. ¿Cuánto tiene de metálico? Bastante, 0,94. ¿Cuánto tiene de inteligente? Si es un smartphone, 0,75. Si cogemos algo como Terminator, en este caso, pues humano, medio humano, medio metálico y con una cierta inteligencia. Si cogemos algo totalmente distinto como nuestra abuela, pues 0,95 humano, muy poco metálico, quizás alguna prótesis que se haya puesto, y 0,85 inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos generando vectores que almacenan realmente la información que contiene la palabra. ¿Cuál es el problema? Pues que todos vemos que a simple vista con estas tres características, humano, metálico, inteligente, no podemos definir todas las palabras que existen en los idiomas. Bien, aquí es donde entran las redes neuronales. Las redes neuronales lo que nos permiten es generar de manera más o menos automática embeddings con el significado de las palabras. ¿Cuál es la parte negativa de esta generación?
Bueno, las redes neuronales forman parte de los llamados modelos caja negra que no son explicables. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando trabajamos con una red neuronal no sabemos lo que está ocurriendo en esa red neuronal. Sabemos lo que recibe y sabemos lo que devuelve. Pero realmente no sabemos qué razonamiento, qué transformaciones se están produciendo en medio para lograr ese resultado. En ese sentido, nosotros introducimos una serie de textos en una red neuronal y recibimos una serie de vectores asignados a cada palabra. Como os podéis imaginar, estos vectores no son precisamente como estos de tres componentes, sino que estamos hablando de 3.000, 5.000, 6.000 componentes. ¿Cuál es la pega? Que realmente no sabemos el significado que tiene cada componente. Quizás el vector empiece por 0,02, pero no sabemos lo que significa ese 0,02. Y de hecho lo más probable es que en sí no signifique nada concreto, que sea una combinación de características. Entonces, en ese sentido, se convierte en un modelo un poco opaco porque no estamos viendo lo que hay detrás, pero podemos hacer pequeñas comprobaciones que nos hacen ver un poquito que realmente sí que está ocurriendo algo detrás. Bien, una de esas comprobaciones es esto que vemos aquí a la derecha, que es un gráfico en el que si conseguimos representar los datos mediante un proceso de reducción de la dimensionalidad en solo 2 dimensiones, observamos que conceptos cercanos están muy cerca. Por ejemplo, aquí podemos ver que queen, woman, king y man, concepto por así decirlo humano, se encuentran bastante próximos. O cat y dog, perro y gato, palabras que son bastante similares, se encuentran muy cercanas. Kiwi, manzana y naranja, bastante cercanas. Los números, 3, 4, 5, bastante cercanos. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver que está entendiendo las palabras. No está mezclándote un kiwi con un rey o con un gato. Realmente el modelo está siendo capaz de extraer relaciones semánticas, relaciones de significado. Una segunda característica de los embeddings, que también es bastante interesante, es que permiten la realización de analogías. Es decir, si yo te digo hombre es a rey como mujer es a, todo el mundo sabe que la respuesta es reina. Pues el embedding también, y de hecho lo podemos ver de una manera un poco gráfica en que queen y woman están más o menos, porque obviamente no es una ciencia 100% exacta, a la misma distancia que king y man. Entonces, en ese sentido, hemos conseguido transformar las palabras en vectores y que estos vectores no se fijen en la forma de la palabra, en si tiene 4 letras o 6 o 8, que a nosotros es algo que realmente nos da igual a la hora de procesar, sino en el significado. Es decir, son relaciones 100% semánticas. Bien, el otro gran concepto que habría que tocar a nivel técnico antes de pasar a ver los módulos en sí es el transfer learning. Y el transfer learning simplemente consiste en la capacidad de entrenar un modelo con un conjunto de datos para posteriormente adaptar ese modelo a la realización de diferentes tareas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros aquí tenemos una red neuronal que lo que busca es clasificar imágenes de ropa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este primer dataset compuesto por 10.000 fotos en las que tenemos fotos de pantalones, de camisas y de camisetas. Digamos que estos serían los 3 circulitos rojos de aquí, sería si lo está clasificando en un pantalón, en una camisa o en una camiseta. Esto ya nos genera una red neuronal con una serie de pesos que hemos estado entrenando durante un tiempo, ha tenido un coste porque entrenar resulta costoso. Y ahora supongamos que de repente nos apetece que además haya más clases, porque además queremos utilizar zapatos y botas. Entonces, para eso vamos a necesitar un nuevo dataset, algo que es importante para poder entrenarlo. Tiene que haber nuevos zapatos, bueno, tiene que empezar a haber zapatos y botas, pero en lugar de entrenar desde cero, partimos de los pesos que ya hemos obtenido aquí, es decir, del modelo que ya tenemos y que ya sabe distinguir entre camisa, camiseta y pantalón, creo que era el otro ejemplo que había puesto, y entrenándolo con los nuevos datos podemos conseguir que sea capaz de predecir camisa, camiseta, pantalón, bota y zapato. Es decir, hemos conseguido aprovechar toda la información que ya teníamos, todo el dato que ya teníamos y todo el entrenamiento que ya teníamos y además enseñarle nuevas cosas. Bien, ¿por qué son importantes estos dos conceptos a la hora de ver los siguientes modelos? Bueno, pues la idea es la siguiente. Conseguir un embedding de buena calidad es un proceso muy, muy costoso. Es decir, es necesario, por una parte, tomar una cantidad de datos increíblemente grande y procesar una red neuronal con miles y muchas veces millones de parámetros. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo y muchísimo coste.
¿Qué pasaría si nosotros consiguiéramos hacer eso una sola vez? Es decir, consiguiéramos tener un embedding perfecto que funcionara y que fuera capaz de comprender muchas palabras. Bueno, pues que realmente esa información, una vez que se consigue, la podríamos guardar y haciendo uso del transfer learning, simplemente cuando queremos hacer algo más concreto, como puede ser una traducción automática, meterle ejemplos concretos de traducción y aprovecharnos de ese embedding. Bueno, pues la idea subyacente a esto es la que está tanto en el modelo BERT como en el modelo Muse que vamos a ver a continuación. Entonces empezamos con el modelo BERT. El modelo BERT es el primer modelo que emplea bidireccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta entonces los modelos leían las frases o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este modelo, en lugar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, toma las frases completas. Es decir, se permite trabajar el principio y el final de una frase, aunque haya huecos en medio. Vale. Este modelo lo que ha sido es entrenado sobre una cantidad increíble de datos. Este modelo fue entrenado por Google, perdón que había olvidado mencionarlo. Google evidentemente tiene acceso a una gran cantidad de datos y de recursos, entonces ha entrenado este modelo sobre Book Corpus, que es un conjunto de, voy a decir, 25.000, sí, 25.000 libros con más de 20.000 palabras en cada libro y el total de los artículos de la Wikipedia. Entonces, como os podéis imaginar, es una cantidad de datos increíble. Toda esa cantidad de datos fue procesada por Google generando el modelo BERT, que es una especie de embedding y que puede ser utilizado por nosotros. Además de desaparecer la direccionalidad, la otra gran innovación de BERT es que usa mecanismos de atención, que es un concepto muy fácil de entender para un ser humano porque es realmente lo mismo que hacemos nosotros al leer un texto. Nosotros cuando leemos un texto comprendemos que no toda la información tiene la misma relevancia, ni todas las palabras tienen la misma relevancia. Si yo hablo de la chaqueta roja de mi madre, las palabras chaqueta, roja y madre son muy importantes y aportan mucha información. Si yo quito la palabra la y digo chaqueta roja de mi madre, el mensaje es más o menos el mismo. Pero si yo quito la palabra chaqueta y digo la roja de mi madre, ahí estamos perdiendo la información, no sabemos si es la maleta, la cartera, no sabemos de qué estamos hablando. Pues en este sentido, estos modelos son los primeros en hacer uso de mecanismos de atención que son capaces de entender qué partes de la frase tienen la información más relevante y de utilizarla. Bien, la técnica de entrenamiento de este modelo concreto me parece bastante curiosa y os la voy a explicar así brevemente porque resume a la perfección las dos grandes dificultades o los dos grandes objetivos que tiene el procesamiento del lenguaje natural. Por una parte, hace un modelo con lenguaje oculto. ¿Esto qué significa? Pues que en los textos sustituye un 15% de las palabras por un hueco, por una máscara, que solemos decir. Entonces, por ejemplo, en la frase anterior de la chaqueta roja de mi madre, pues quizás quite la palabra roja y salga la chaqueta de mi madre. Y el modelo se entrena para intentar adivinar esa palabra. Se va entrenando, él va viendo, por ejemplo, puede probar con la chaqueta camisa, bueno, la chaqueta pantalón de mi madre, que obviamente no tiene ningún tipo de sentido, pero puede probar la chaqueta grande de mi madre, que tiene más sentido, y va aprendiendo cómo rellenar esos huecos. Esto lo que le permite al modelo es dotarle de un sentido de contexto intraoracional, es decir, contexto dentro de la oración. Cómo se relacionan las palabras entre ellas, qué palabras encajan muy bien y qué palabras no suelen encajar nunca. Este tipo de ideas. Y por otra parte, el modelo se entrena a su vez con pares de frases ordenadas y desordenadas. Es decir, cogemos 100 pares, por ejemplo, de frases que son consecutivas o no. Por ejemplo, no sé, después, si nuestra primera frase en el texto es en un lugar de la Mancha y nuestra segunda, de cuyo nombre no quiero acordarme, entonces nos formaría un pack. Se lo metemos al modelo y el modelo debe adivinar si son frases consecutivas o no. ¿Esto qué le permite al modelo? Le permite aprender cómo se relacionan las oraciones entre ellas, es decir, el contexto extraoracional. De esta forma, por una parte, nuestro modelo aprende cómo se relacionan las palabras y por otra, cómo se relacionan las frases. Si nuestro modelo fuera capaz de aprender perfectamente estas dos relaciones, sería un modelo perfecto, capaz de manejarse en castellano sin ningún tipo de dificultad, porque realmente tiene un contexto genérico mediante el contexto entre frases y un contexto específico mediante el contexto entre palabras. Bien, entonces esta es un poco la idea del BERT, este modelo, y la gran magia del BERT es que realmente nosotros
Simplemente podemos tomar este modelo de Google, de hecho ahora lo vamos a hacer, podemos añadirle una capa para lo que sea, por ejemplo, para clasificación de textos, y en lugar de tener que entrenar 1.500.000 parámetros, quizás solo estemos entrenando los últimos 1.000 parámetros que son necesarios para esa clasificación. Esto permite acercar al usuario medio, por así decirlo, un gran poder computacional que hasta hace tiempo solo estaba permitido a empresas como Google, como Microsoft y como Oracle. Bien, entonces con esto vamos a ver nuestro primer ejemplo práctico. Voy a compartir pantalla. Aquí. Si me puedes decir, Paul, por favor, si se está viendo el notebook. Sí, allá le estamos viendo, Arturo. Genial, gracias. Vale, pues nuestro primer ejemplo práctico va a ser con BERT. Luego vemos también uno con Muse y uno con GPT. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es instalar una biblioteca. Esto lo estoy corriendo desde Google Colab, porque luego espero poder dejar los links en algún sitio y que vosotros juguéis con ello también, sin ningún problema. Entonces, bueno, instalamos una pequeña biblioteca llamada Transformers, que nos facilita mucho el trabajo con este tipo de modelos, y importamos una tubería para el procesado de datos. Bien. Entonces, el primer modelo que vamos a ver es el modelo de BERT en inglés, y vamos a ver cómo es capaz de predecir, a través del contexto que él ha aprendido y en una cuestión de segundos, palabras dentro de una frase. Por ejemplo, en este caso tenemos la frase Hello, I'm a hueco, este más que es el hueco, model. Y entonces, si lo ejecutamos, nos descarga el modelito, tarda unos segundos. Unos segundos más de los que esperaba. Bueno, mientras se va descargando, repito. Tenemos una frase en la que tenemos un hueco y estamos usando un modelo ya preentrenado que realmente no hemos tenido ni siquiera que entrenar nosotros. De hecho, él lo que está haciendo es descargarse los tesos de ese modelo que ya están libres para cualquier tipo de público. Y lo que vamos a intentar hacer es predecir palabras dentro de esas frases. ¿De acuerdo? Vale, unos segundos más. Disculpad la demora, voy a aprovechar para poner un modelo más a descargar mientras para que esto no nos pase después. Perfecto. Vale, ya ves, está. Listo. Vale. Ya está procesando el modelo, genial. Y ya tenemos el resultado aquí. Perfecto. Pues como si recordáis, la frase era Hello, I'm a hueco model. Y en este caso, teniendo en cuenta que está entrenado sobre un contexto general, la primera es Fashion Model, Role Model, New Model, Supermodel, Fine Model. Evidentemente, algo tan específico como NLP Model no es lo más popular, lo más público en lo que es la red, y además teniendo en cuenta que en este contexto no se habla de nada de NLP, él no es capaz de rellenarlo. Vale, vamos a hacer una pregunta un poco más interesante. Por ejemplo, this is a webinar about Hueco Language Processing. Y a ver qué tal se le da. Vale, en este caso podemos ver que con una probabilidad del 98% nos presenta natural, es decir, está acertando. Y además la siguiente, que él tiene claro que ya no es, porque ha bajado la probabilidad al 0,004, es Machine Language Processing, que podría llegar a ser pasable.
Después ya es assembly, que no, y programming, que tampoco. Pero si nos fijamos aquí, estamos hablando de probabilidades en el orden de la milésima. Bien, pega de este modelo solo funciona en inglés, es el BERT and Case. Por desgracia, por fortuna, perdón, el modelo BERT actualmente se encuentra entrenado en múltiples idiomas, desde español, inglés, francés, alemán, algunos idiomas árabes, o sea, de la zona de Oriente Medio, chino, japonés. Entonces, podemos probar a cambiar nuestro modelo por el modelo multilingüe, que es un modelo que aglutina todo tipo de idiomas, ¿vale? Y entonces nos encontramos en una conferencia sobre inteligencia. Oh, Dios mío. Vale. Mientras se descarga, disculpad una vez más, voy a aprovechar para añadir una pequeña cosa que quería contaros de la presentación, va bastante enlazada con esto, que es que otra de las grandes ventajas de BERT es que normalmente, y pese a que el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, seguido por muy poco, pues seguido del chino, el indio y el inglés, pero después ya se encuentra el español y es el que en mayor número de países se habla y el que más se habla como segundo idioma después del inglés. Pues a pesar de todo esto, realmente muchas veces resulta muy complicado, la gente que habéis trabajado con LTK, que mencionabais antes, por ejemplo, os habéis dado cuenta, encontrar recursos de NLP para español. Dan un resultado bastante nefasto. En este sentido, sí que Google nos ha dado, por una parte, el Google Multilingual, que nos permite trabajar con múltiples idiomas, y por otra parte, el modelo Beto, que está entrenado solo sobre textos en español y que nos permite pues, trabajar con unos resultados bastante buenos en español, como vamos a ver a continuación, si ya se ha descargado el modelo, que espero que sí. Casi. Vale, si os dais cuenta, este modelo se ha descargado mucho más rápido. Esto es en parte porque hay una parte que comparte pesos con el modelo de BERT y en otra parte porque es un modelo más ligero. Porque aunque sea multilingüe, que nos puede hacer pensar que va a ser más pesado, realmente el modelo de inglés está entrenado sobre muchos, muchos, muchos textos y tiene una enorme cantidad de parámetros. Vale, pues ahora ya vería esto. Ya nos va resolviendo. Bien, entonces nos encontramos en una conferencia sobre inteligencia artificial. En este caso acierta con su primera idea, no está muy convencido, solo ofrece un 14%, pero bueno, está significativamente lejos de la siguiente, que es una conferencia sobre inteligencia Intel. También habla de inteligencia social, inteligencia humana. Son conceptos más raros, pero que realmente pueden funcionar. Y este último ejemplo os lo presento por una parte porque es en francés, para que veáis que realmente es multilingüe y que es capaz de acertar con distintos idiomas, pero también para que veáis que no solo el modelo ha aprendido un contexto semántico, es decir, un contexto del significado de las palabras, sino que también tiene un contexto de conocimiento. Entonces, si ejecutamos, vemos, el primer hombre en visitar la Luna fue Neil y él mismo te responde Armstrong. ¿Por qué? Porque realmente ha sido entrenado sobre tantos textos que hablarán sobre noticias a Wikipedia, sobre la Luna y sobre Neil Armstrong, que para él cuando oye hablar de hombre y luna, la palabra Neil ya va muy asociada a Armstrong. Entonces es bastante interesante, una vez más podemos ver que lo dice con un 66% de probabilidad y lo siguiente ya es un 0,06. O sea, realmente está bastante convencido de que es Armstrong y tiene razón en que lo es. Entonces, en este sentido, también para mostraros que cuando se entrenan estos embeddings hay un punto donde como no se entrenan sobre textos aleatorios, sino sobre textos reales, el embedding no solo aprende significados, sino que en parte aprende conocimiento. Esto es una característica muy interesante. Bien, el siguiente modelo que vamos a ver es Muse, que es otro modelo multilingüe que lo que permite es generar un embedding 100% multilingüe. Fue creado por Facebook en 2017 y contiene más de 30 idiomas, entre ellos en español. Y básicamente la gracia de Muse, o sea, lo que resulta increíble sobre Muse, es que ya no es solo capaz de entender que la distancia entre hombre y rey es la misma que entre mujer y reina, sino que también entiende que la distancia entre hombre y rey es la misma que entre hombre y king, o que entre hombre y Hua. En ese sentido, es capaz de generar un espacio en el que ya no solo tenemos palabras en un idioma, sino que realmente tenemos palabras en este caso, hasta 30 idiomas. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite una enorme cantidad de funcionalidades a una manera, entre comillas, muy barata, porque Facebook ha hecho público este modelo, está interesado en que la gente trabaje con él
y nos permite, por ejemplo, cosas tan chulas como esta. Vamos a ver un nuevo ejemplo en Google Chrome. News. Vale. Bien, en este ejemplo, bueno, hemos instalado una librería, importamos los módulos con los que vamos a trabajar y cargamos el modelo. Cuando estamos cargando el modelo, realmente lo que estamos haciendo es venir aquí, en este caso al hub de Google, y diciéndole, quiero que me cojas los pesos de este modelo de Muse y me los cargues en mi espacio de trabajo. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con una frase en español. Esto es un ejemplo. Generamos el embedding con esta función simplemente y vemos que en una cuestión de segundos, 5 segundos ha tardado, es capaz de generarnos todo este vector que tiene en concreto 512 componentes y que sería la transformación numérica de esta frase. Esto me sirve para mostraros también lo que os comentaba de que realmente esto no es interpretable. O sea, no sabemos lo que significa este 0,05 ni lo que significa este 0,007. Sabemos que funciona, vamos a ver que funciona, pero realmente no sabemos lo que está ocurriendo detrás. Es un modelo caja negra. Bien. Para comparar la distancia entre los embeddings de dos palabras usamos el producto interno, que es una simple operación matemática, no hay que darle más vueltas. Entonces, por ejemplo, si hacemos el producto interno entre la palabra hola y la palabra salut, que es hola en francés, vemos que la similaridad es de 0,93, o sea, es una similaridad muy relevante. Y sin embargo, si lo hacemos entre hola y doc, pues vemos que es de 0,86, mucho menos relevante. Bien, un ejemplo bastante sencillo, pero muy ilustrativo de cómo puede funcionar esto es un pequeño buscador de recetas que he improvisado. Aquí tenemos una lista de recetas en distintos idiomas. Tenemos italiano, bueno, lasaña es bastante universal, pero tenemos español, tenemos inglés, tenemos francés, más francés, hay algo en italiano también, torta de lamponi, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bien, pues simplemente vamos a generar una base de datos en la que tenemos la palabra y el vector que la representa en este espacio común, es decir, en este embedding. Definimos una pequeña funcioncilla que simplemente lo que nos va a hacer es buscar recetas según la similaridad. Y entonces hacemos una búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, lasaña y vamos a pedirle que nos devuelva 3 resultados. Bien, el primer resultado que vuelve es evidentemente lasaña, no tiene mucho mérito, pero por ejemplo es interesante ver que el siguiente resultado que devuelve es pat, que es un resultado en francés y que significa pasta, porque realmente la lasaña y la pasta están bastante cercanos en significado. La lasaña en teoría es un plato de pasta. De la misma forma, el siguiente ejemplo que nos devuelve es empanada. La empanada, de una forma un poco bestia, pero real, es como una forma de capas bastante similar a una lasaña. Esto nos permite además, por ejemplo, hacer búsquedas en distintos idiomas. Si yo busco pescado con patatas, como podemos ver en la base de datos no hay pescado con patatas, pero hay fish and chips. Y cuando lo busco puedo ver que me lo devuelve como primera opción, como segunda me devuelve tortilla de patata que lleva patata y como tercera me devuelve ceviche, que es el único plato de nuestra lista de datos que lleva pescado. Podemos ver que realmente hay mucho conocimiento detrás, mucha idea trabajada. De la misma forma, si yo busco tarta de uva, no existe ninguna tarta de uva en nuestra base de datos, pero sí existe la torta di lamponi, que es tarta de ciruelas en italiano, el pastel de manzana o la tarta de chocolate. Es decir, el modelo realmente nos permite hacer búsquedas, hacer comparaciones interidiomáticas, lo cual para el tema, por ejemplo, de traducción automática, como os podéis imaginar, es una gran potencia y una gran funcionalidad. Bien, y con esto ya entramos en nuestro último modelo, que lo mencionaba antes a alguien cuando preguntaban qué temas de PL le interesaba. En este caso el GPT-3. El GPT-3 ha sido creado en junio de 2020, hace 3 meses. Previo a él existían GPT y GPT-2 y son modelos generadores de texto. Es decir, las famosas noticias de un modelo es capaz de replicar los textos de Shakespeare o determinar las sinfonías de Bach, suelen funcionar con este tipo de modelos. Este modelo supone una auténtica revolución en el mercado por su gran performance, que se justifica, entre otras cosas, porque tiene 175.000 millones de parámetros, que es una auténtica bestialidad, y porque ha ido más allá de generar lenguaje, sino que también genera otras cosas como código informático. Por ejemplo, si tú le dices a GPT que te genere un código HTML para una página web azul con 3 botones, él te devuelve directamente todo el código con sus etiquetas,
todo funcionando, todo. Entonces, realmente ha sido una auténtica revolución. Para esta conferencia he intentado haceros una demo, pero pedí la licencia como hace un mes, porque hay que pedir una licencia gratuita, y sigo en lista de espera, porque está siendo bastante popular el modelo, con lo cual pues me he tenido que conformar con haceros una pequeña demostración de GPT-2, que es un modelo bastante bueno también, pero he de reconocer que no es tan bueno como GPT-3. Entonces, ¿qué nos permite este modelo? Este modelo lo que nos permite es generar texto a partir de frases. Por ejemplo, yo le doy una frase como "This is a conference about natural language processing", ejecuto, está en ello, le digo cómo de larga quiero que sea la frase, por ejemplo, en este caso 50 palabras, y Arturo, cuántos... ¿nos podrías Sí. compartir? Ay, perdón, Perfecto. Sí, no te disculpa, preocupes. se me ha ido. Gracias. Aquí está, me veis ya, ¿verdad? Sí, ahí ya lo vemos. Sí, genial, perfecto, disculpa. Vale, como os iba diciendo, tenemos la frase que queremos que nos complete, en este caso, "This is a conference about natural language processing", el número máximo de palabras que queremos que tenga la frase, en este caso 50, por ejemplo, y el número de opciones que queremos, por ejemplo, 3. Y podemos ver cómo a partir de esta frase nos va generando un texto totalmente aleatorio, pero con sentido, sobre el tema. Por ejemplo, en esta hemos traído este software que está muy de moda en los últimos años, en el que hablamos de cómo usarlo en tu aplicación. Si alguien es tan inteligente como tú, haremos el código disponible. Realmente son frases que tienen sentido y que están surgiendo sobre la marcha a partir de un contexto tan corto como esta frase. Claro, realmente podría decir miles de cosas. De la misma forma, es capaz, el GPT-2 era capaz, pero con poco el GPT-3 genera mejores resultados, que por desgracia nos puedo mostrar, de reproducir incluso diálogos. Por ejemplo, ¿qué tal estás? ¿Has dormido bien? No me importa. ¿Tienes los ojos abiertos? No me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? Podemos ver que realmente empieza a generar como un diálogo que a base de perfeccionarse podría llegar a ser un sustitutivo, no un sustitutivo, porque no creo un sustitutivo, pero realmente podría generar un libro, una obra de teatro, o sea, empieza a coger un cariz bastante potente y bastante fiable. Y bueno, para que no penséis que los modelos nos van a gobernar de aquí a 5 años, os mostraré que, por ejemplo, GPT-2 no tiene ningún tipo de competencia en cualquier otro idioma que no sea inglés. Y si, por ejemplo, le metemos, esto es una charla sobre procesamiento de lenguaje natural, se vuelve totalmente loco y empieza a responder como cosas como del marqués natural, del amelario, naturalize, naturalize. O sea, todavía queda bastante campo por mejorar. Si no me equivoco, GPT-3 creo que sí que trata algún idioma más, pero aún así, cuando se salen del inglés, en general, los modelos de NLP, como comentábamos antes, suelen estar bastante más flojos porque se suele hacer bastante menos hincapié, porque al final la mayor parte de la inversión pasa en empresas normalmente norteamericanas y evidentemente pues el inglés es el lenguaje al que intentan acceder. Y bueno, con esto hemos llegado más o menos al final de la exposición. Por haceros un breve resumen, lo más importante para mí que me gustaría que os quedara claro de esta charla es que el procesamiento de lenguaje natural es una de las ramas más desarrolladas en el último año, que ocurre porque realmente está generando una diferencia competitiva entre las empresas que trabajan con ese lenguaje, que es simplemente lo que busca es conseguir que los ordenadores sean capaces de comprender y expresar textos escritos o orales de nuestro día a día, es decir, en un idioma no formal, como puede ser el español o el inglés, que es algo que tiene una gran presencia en nuestras vidas, ya sea con el autodictado del móvil, con la corrección ortográfica que hace el móvil, el autocompletado en los emails. Todas esas cosas detrás tienen un motor de inteligencia artificial y de NLP que está funcionando y que el valor oculto de este tipo de datos pues lo vamos a empezar a ver en esta próxima década porque, pues como vemos, las grandes empresas ya lo están aplicando y cuando esto se generalice a todo tipo de empresa, en mi opinión por lo menos, se van a producir unas revoluciones bastante interesantes en el campo. Espero que os haya gustado y ahora vamos a tratar vuestras dudas en el chat, pero de verdad que si no tenéis alguna duda más larga o algo que queráis comentar o que os dé timidez compartir aquí, no dudéis en escribirme o a mi correo electrónico o por LinkedIn y estaré encantado de atenderos y de resolver cualquier duda que tengáis. Muchas gracias.
Excelente, Arturo. Antes de pasar a las preguntas, quisiera compartir pantalla un segundo y hacer como un Ujú. pequeño comercial, destacando en este caso la carrera de científico de datos que estás proporcionando. Para este lunes 21 damos el inicio a nuestra cuarta edición. Les invitamos con el siguiente código a tener un 15% de descuento. El mismo es válido por las siguientes 24 horas. En esta carrera se abordará o se introducirá en el mundo de la ciencia de datos, tratando de abordar los aspectos principales dentro del aprendizaje automático complementado con ejercicios prácticos y al completar un proyecto al finalizar el curso, para que lo tengan pendiente. Con ello voy a colocar y dejar el código para que lo tengan pendiente todos nuestros participantes y mientras tanto vamos dando respuesta a algunas de las preguntas. Una de las primeras, Arturo, que surgió es, ¿BERT se puede hacer con palabras en español? Tal vez ya nos diste, pero podríamos profundizar un poco más en ello. Sí, claro. O sea, BERT realmente tiene, actualmente ya no es, al principio era un modelo, pero ahora es una familia de modelos. Nosotros buscamos BERT en Google y realmente hay una gran cantidad de casos. Entonces, dentro de todos esos casos existe el BERT Spanish, que es un modelo entrenado 100% en español. Es decir, en este caso se entrena sobre un corpus de libros en español y de artículos de la Wikipedia en español. Y funciona perfectamente en español. Yo os he mostrado el caso multilingüe porque a mí me parece más vistoso, pero realmente el caso de solo español existe y funciona muy bien. De la misma manera tenemos el caso multilingüe, que si solo queremos trabajar en español también funciona, es tan sencillo como meterle solo español. Es un poquito de desperdicio, pero se puede llegar a hacer. Y tenemos el veto, y en los últimos meses se está reentrenando un modelo por parte del Centro de Supercomputación de aquí de España, en el que se supone que se va a replicar la arquitectura BERT con una base de datos del modelo, con una base de datos, perdón, de textos 100% en español, como todas las páginas terminadas en eh, .es y .ar para Argentina, por ejemplo, punto cualquiera que sea el sufijo en Latinoamérica y en países hablados en español, la base de datos virtuales de la Biblioteca Española, es decir, realmente se están produciendo un entrenamiento que cuando ese modelo se haga público, que entiendo que será público porque está hecho por un ente público aquí en España, pues se supone que va a aportar grandes avances a lo que es el NLP en español, que aunque está relativamente bien, no está tan bien como debería, por la falta de eso, de modelos. Excelente. Otra de las preguntas que surgió es, ¿se puede entrenar BERT con algún corpus o diccionario predefinido? Sí, digamos que nosotros cuando entrenamos, o sea, nosotros partimos de un BERT que ya existe y que ya está entrenado por Google, esa es la gracia, eso es lo que hace que BERT funcione, que ya tiene 1.600.000 parámetros, no estoy inventando el número, pero bueno, un gran número de parámetros preentrenados. Pero la gracia es que nosotros podemos hacer lo que os comentaba en el medio del transfer learning y añadirle una base de datos específica para la tarea que queremos hacer. Si, por ejemplo, queremos generar resúmenes de textos de medicina, pues evidentemente, aparte de la gran masa de textos en la que está entrenado, es muy interesante meterle nuevos textos en los que haya conceptos de medicina para que el modelo pueda aprender también pues, una terminología más específica. De la misma forma, si queremos hacerlo sobre pues, no sé, temáticas muy específicas como deporte, etcétera, es necesario alimentarle con esos datos para que los pueda captar y funcionar bien. Entonces, sí, de hecho, se supone que tú siempre que usas BERT, yo os he hecho un ejemplo muy sencillito porque, claro, es una charla de media hora, pero os intentaré colgar el enlace si queréis y Paul me da un espacio para hacerlo en el vídeo de YouTube probablemente, para que podáis ver, por ejemplo, un artículo que yo tengo en el que se aplica para el análisis de sentimiento y entonces a partir de BERT tú además introduces un conjunto de textos con las etiquetas sobre si el texto es positivo o negativo y el modelo aprende tanto del BERT, del embedding que ya tiene como de los textos que tú le introduces. Esa es la magia del BERT, que tiene toda la información del BERT, pero además te deja meter toda la información que tú quieras. Excelente. Otra de las preguntas que surge es, por ejemplo,
en este caso Beto, Mm. ¿se podría reentrenar con textos específicos? Sí, o sea, es exactamente igual que la idea de BERT. Nosotros tenemos el- la idea del modelo y le podemos añadir, de hecho son modelos que realmente no tienen una finalidad, o sea, son un embedding, pero realmente nosotros somos los que a través de lo que le añadamos les vamos a dar un objetivo, porque entre comillas a nadie le interesa predecir huecos en un texto. Lo que te interesa es, pues, por ejemplo, que el contenido que está en ese embedding, en ese espacio semántico, se puede usar para clasificar textos, para hacer clustering, para X cosas que te puedan interesar. Y por eso es necesario que nosotros le demos más información que la que tienen de por sí. Perfecto. Tal vez una pregunta personal mía. ¿Qué Mm. ventajas has visto en el uso de GPT-3 en este caso, dados todos los parámetros con los cuales fue entrenado? He visto uno de los casos que es que genera código, por ejemplo. Sí, o sea, yo de verdad que os recomiendo, yo por falta de tiempo no lo he podido hacer en este webinar, pero os recomiendo que busquéis demostraciones en YouTube porque para mí realmente es algo increíble. O sea, yo los ejemplos que vi eran con, con pequeñas, por ejemplo, con un pequeño trozo de información sobre un lugar del estilo Madrid es la capital de España, ver generar un texto enorme con frases realmente muy totalmente naturales de un ser humano y además con mucho sentido. Estilo Madrid es la capital de España, se encuentra en el centro de la península y goza de una gran diversidad cultural, o sea, con frases que realmente podrías pensar que hay una persona detrás tecleándole. Pero sí, y de esa misma manera el tema que tú comentas del código es muy interesante, todo, sobre todo para temas de código HTML, generación de páginas web. Yo creo que eso en muy pocos años va a generar una riqueza increíble en el que, por ejemplo, para hacer una página web básica, no digo que vaya a llegar a hacer maravillas, pero básica para montar un blog, por ejemplo, no vas a necesitar aprender a programar, sino que simplemente le dirás a tu ordenador, quiero una página web con 4 pestañas, no sé qué, con un fondo rosa, tal, y te lo hará directo. Porque quiero decir, si ya es capaz de generar el código, que ese código genere una página web de forma automática, es mucho más fácil. O sea que Excelente. sí, sí, yo le veo mucho potencial. Y una última pregunta para cerrar y ya culminar. De Ujú. estas tres herramientas que vimos, ¿cuál tiene un mejor performance en español? Pues yo te diría que depende un poco de lo que quieras hacer. Personalmente, en mi experiencia, yo he trabajado con, bueno, de las tres realmente son dos, porque el GPT-2, como hemos visto en español, fatal, no funciona. Entonces, de las otras dos, que yo he trabajado con ambas a nivel profesional, depende un poco de lo que quieras hacer. Para temas de cercanía, el ejemplo un poco que os hacía de las recetas, la verdad que Muse funciona muy bien. Pero para cualquier otro tema, yo me inclinaría por ver porque es más, tiene un entrenamiento mucho más robusto, sobre todo cuando, si queremos trabajar en español, cuando cogemos el BERT español, tiene un entrenamiento mucho más robusto, hecho sobre un corpus mucho más grande y además está muy, ¿cómo decirlo? Con diferencia se usa bastante más que Muse entre usuarios españoles. Entonces está muy depurado. Realmente se ha trabajado mucho para mejorar, Google ha invertido su buen tiempo y su buen dinero y realmente yo las veces que he trabajado con Verte en español me ha dado muy buenos resultados. Cosa que sorprende bastante porque en general, como comentaba, los recursos para NLP en español suelen ser bastante flojos. Excelente, Arturo. Te agradecemos mucho la participación. Esperamos tenerte en una próxima ocasión y le recordamos Perfecto. que nuestro próximo webinar lo tenemos el 29 de septiembre. Si tal vez están interesados en temas de ETLs, la construcción de los mismos, tanto en batch como streaming, nos pueden seguir para el webinar del 29 de septiembre. Reitero mi agradecimiento. Gracias a los asistentes, Arturo. Espero que descanses una buena madrugada para ti, igual para todos una buena noche. Cuídense a su familia y nos vemos en una próxima ocasión.